Quieres ser de los que gana dinero mientras la mayoría lo perderá en 2024. Y cuando decimos ganar dinero, hablamos de grandes cantidades. Y cuando aseguramos que muchos lo perderán, es porque este 2024 promete ser uno de los años más oscuros económicamente hablando. Y es que expertos como Bill Ackman, Warren Buffett, Robert Kiyosaki y muchos otros tienen predicciones muy malas. Si tantos expertos coinciden en algo es porque hay demasiados factores críticos que ya no se pueden ocultar. En pocas palabras, viene una crisis económica difícil que nadie sabe cuánto durará o qué tan fuerte golpeará. Pero lo que sí saben algunos, los ricos, es cómo aprovechar estos tiempos de turbulencia para enriquecerse aún más. Así es, mientras cientos de millones de personas se harán más pobres y perderán mucho, ese 1% de la población mundial ganará más dinero. Por eso hoy vamos a enseñarte cómo lo hace uno de ellos, cómo aprovecha estos momentos para enriquecerse, para que tú puedas convertirte en millonario en 2024. Y lo haremos a través de las enseñanzas del multimillonario Bill Ackman. Presta atención. Si nunca has oído su nombre, quizás te estés preguntando quién es Bill Ackman. Pero créenos, es un inversor del que vale la pena aprender. Y lo cierto es que en el mundo financiero no necesita presentación. Ackman administra uno de los fondos de cobertura más exitosos de Estados Unidos, Pershing Square Capital Management. Este fondo actualmente gestiona activos por un valor superior a los 16,000 millones de dólares, lo que es mucho más de lo que gestiona el 79% de los demás fondos de cobertura. En 2023, un año relativamente complicado para ganar dinero con tanta inestabilidad, Pershing Square tuvo una rentabilidad del 26,7%, superando a las ganancias del mercado y a muchos otros fondos. Pero eso no es lo más sorprendente, sino el hecho de que este fondo apenas va a cumplir 21 años desde que Ackman lo fundó, y se encuentra entre los 20 principales fondos del planeta, lo que muestra una enorme capacidad como inversor para atraer capital, invertirlo y devolver grandes dividendos. Pero Bill es más que un genio invirtiendo. También es uno de los economistas más testarudos, francos y directos a la hora de hacer declaraciones y responder a las preguntas de entrevistadores y reporteros. Como lo hizo en una entrevista reciente cuando sorprendió al mundo con sus declaraciones. Todo lo que dijo sobre lo que espera para la economía es simplemente catastrófico. Así que antes de empezar a hablar sobre su guía para enriquecernos durante este complicado 2024, escuchemos lo que dijo, sus argumentos en 2023. Portfolio of great businesses we think do well in really any economic, political, or macro environment. And then we opportunistically hedge risks. And the two risks we've been concerned about really over the last it's a year and a half, energy prices and kind of the longer part of the curve, the treasury curve becoming, rates moving up. We have an economy that is still strong and inflation, 3.5%, 4%, and persistent. But, our view is basically you're not being paid enough to enter into a 30-year contract with the U.S. government at a fixed price. 4.7 or wherever it is now. It doesn't make sense in a world where we think structural inflation is north of 3% for the very long term. We went through this very unusual period with extremely low interest rates, where everything just got cheaper. And since the financial crisis, the effort of the Federal Reserve was to make sure we didn't have deflation. The aspirational goal is to get to 2% inflation, and then the pandemic, and trillions of fiscal stimulus, the psychological stimulus of being free to roam after being locked up. All of these factors coming at once kind of lit inflation, and we still have this massive deficit spending. We still have infrastructure spending. The government's selling literally hundreds of billions of dollars of securities. The balance sheet of the Federal Reserve, it's an imprudent balance sheet. If you think about the United States, right? If this were like a business, you wouldn't have so much short-term. You wouldn't have a third or more of your debt repricing within the next year. So it's not been managed. Todo lo que dice Ackman es la pura verdad.
Las medidas económicas tomadas por el gobierno de Joe Biden y la Reserva Federal han sido muy dañinas para Estados Unidos. Y bueno, la inflación sigue siendo fuerte y una amenaza constante a pesar de las subidas de interés de la Fed, lo que es algo muy inusual, ya que la acción típica y que siempre funciona para controlar la inflación era subir los intereses. Pero vayamos un poco atrás para comprender mejor todo lo que dice Ackman y lo que podríamos esperar. Inflación y deflación. Nos remontamos a inicios de la década de los 80, una época en la que hubo un periodo extendido en el que se mantuvo una inflación muy baja, lo que generaba un gran debate sobre el impacto que estaba provocando en la economía, porque Estados Unidos estaba entrando en deflación, una situación que no se había experimentado jamás, o no a esta escala tan grande y duradera. La deflación es cuando los precios disminuyen en vez de aumentar. Y sí, es cierto que para la mayoría de las personas esto puede parecer una gran noticia. Es decir, su dinero gana valor y por lo tanto tiene más poder adquisitivo. Sin embargo, cuando esto dura un tiempo significativo, puede afectar a la economía a largo plazo. Se aprendió mucho de aquella época y en el 2012, la Reserva Federal decidió que intentarían mantener una tasa inflacionaria del 2% anual todos los años. Aunque por supuesto, esto no fue una tarea fácil y había demasiados desafíos que superar cada año. Por ejemplo, en el 2013, la inflación fue de apenas 1.5% y en el 2014 apenas subió un 1.63%. Y esto hizo creer a muchos que la inflación sería fácil de controlar y que en raras ocasiones se verían alzas de precios importantes. Los consumidores estadounidenses vivían el sueño. Pero como saben, la inflación depende de un balance entre la oferta y la demanda. Cuando los productos tienen mucha demanda y hay poca oferta, estos tienden a incrementar de precios. Y cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios tienden a bajar, provocando que las compañías y negocios bajen sus ganancias al reducir los precios para al menos tener algo de ingresos, flujo de efectivo y no acumular mercancía. Recordemos el 2020 y 2021, cuando la crisis sanitaria casi paralizó el consumo en muchas partes del mundo, y especialmente en Estados Unidos. Miles de negocios quebraron o estuvieron en serios aprietos económicos y muchas personas perdieron trabajos. No había mucho dinero en las calles y la demanda se desplomó. El gobierno de Joe Biden tomó la decisión de regalar trillones de dólares a los ciudadanos estadounidenses e incluso a migrantes. El objetivo eran dos: ayudar a las personas a cubrir sus necesidades y estimular la economía con todo ese dinero. Además, se mantuvieron tasas de interés increíblemente bajas para que las personas tomaran dinero prestado para consumir o invertir. En pocas palabras, había demasiado dinero en las calles, lo que significaba que más temprano que tarde la demanda se dispararía. Esto fue uno de los principales factores por los que en 2022 la inflación tocó máximos históricos en 40 años, promediando 9.1 en junio. Pero los alimentos incluso superó el 11.4% y los de la energía también alcanzaron las dos cifras porcentuales. Desde entonces, la inflación ha sido persistentemente alta, a pesar de la agresiva política monetaria de la Fed, la cual subió las tasas de interés para reducir el número de créditos y reducir la demanda, aunque sin lograr el efecto esperado. Y es que controlar la inflación no depende únicamente de las decisiones de la Fed. Hoy más que nunca los factores externos tienen un gran peso, como los precios del petróleo, la crisis climática que limita la producción de alimentos, los problemas en las cadenas de suministro y la inestabilidad que generan las guerras. Por estas razones, Bill Ackman se ha atrevido a contar su visión sobre lo que él cree que le espera a la economía estadounidense en 2024, una inflación más alta y persistente a pesar de que la Fed continúe aumentando las tasas de interés. Las señales de una alta inflación para 2024. El mundo está cambiando y está en un curioso proceso de desglobalización.
en el que las naciones están tomando bandos y hay más separación. Esto afecta el comercio, la oferta, las cadenas de suministro y la economía en general. La geopolítica actual es muy diferente a la de hace 20 años atrás, cuando China no era el gran rival de Estados Unidos, ni Rusia invadía países por antojos de un presidente reelecto bajo elecciones cuestionables. No decimos que era un mundo más pacífico, pero sí era uno en el que los países se conectaban gracias al Internet. Todos querían formar parte del progreso, pero ya no es así. China quiere dominar el mundo. Rusia quiere recuperar lo que alguna vez fue la URSS. Estados Unidos no quiere ceder su dominio. Otros países se levantan como potencias y cada vez hay más tensiones y armas nucleares. Por lo que no se espera que el comercio sea más fácil. Lo que es igual, hay inflación. Ackman teme que la Fed, al ver que los precios altos no ceden, siga aumentando las tasas de interés para intentar frenar la inflación, algo que no sería bueno para las compañías ni los inversores, debido a que no tendrán fácil acceso a los créditos para financiar sus expansiones e inversiones. Será muy costoso. Y esto se vería reflejado en el mercado de valores, donde la mayoría de las compañías dejarían de tener grandes crecimientos, porque no solo podrán optar a créditos baratos, los consumidores también reducirán sus gastos y los ingresos y ganancias caerán. La economía se adentraría en una recesión más peligrosa de lo normal, porque sigue la posibilidad de que la inflación se mantenga alta. Se produciría algo llamado estanflación, cuando una economía está en recesión, pero se mantiene una inflación alta, y es uno de los peores escenarios. Pero no todo es malo. Siempre es posible surfear una ola de problemas económicos si se tiene la información y los conocimientos necesarios. Y como les dijimos, Bill Ackman nos tiene una serie de consejos que pueden ayudarnos a ganar dinero en medio de estos escenarios económicos tan complicados. El método de Bill Ackman. Algo que probablemente inspire más confianza es que la filosofía con la que Ackman hace sus inversiones es muy similar a la del mejor inversor del mundo, Warren Buffett. Y tiene sentido. Ambos son personas muy respetadas en el mundo de las finanzas. Bill es un inversor que invierte en valor. Por eso siempre está en la búsqueda de compañías competentes, con negocios que puedan sobrevivir a largo plazo y que se encuentren con una valoración de mercado inferior a la que debería tener. Allí es donde él siempre querrá poner su dinero y el de los inversores, pero no solo para obtener unas ganancias en el corto plazo. Ackman le da prioridad a las inversiones a largo plazo en las que ayuda a que el valor del activo o la compañía crezca con el tiempo, una filosofía parecida a la de Warren Buffett, y los expertos coinciden en que esta es la que lo ayudó a convertirse en un gran inversor y a lograr que su fondo de cobertura sea tan exitoso. Así es como ha podido obtener ganancias tan grandes con tanta frecuencia y sin que la situación económica del momento impacte significativamente en los resultados. Por supuesto, también ha cometido algunos errores, pero sus aciertos han sido muy superiores y beneficiosos para sus inversores. Pershing Square Capital Management tiene miles de millones de dólares en no más de 7 compañías, algo bastante fuera de lo común que demuestra su estilo de inversión precavido, pero muy bien pensado, porque no se ponen miles de millones en una empresa si existen dudas. Su cartera de inversión incluye restaurantes de marcas internacionales y de nacionales como Burger King, Tim Hortons, Popeyes y otros. Pero en la industria de los restaurantes no es la única en la que invierte. También lo hace en el de bienes raíces con Howard Hughes, en el del transporte con Canadian Pacific Railway, en el hotelero con la cadena Hilton, en tecnología con Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, y en el negocio minorista con Lowe's. Cuando analizamos el portafolio de Ackman, notamos dos características especiales en sus inversiones en estas compañías, y es que son capaces de sobrevivir a tiempos de inflación y además de obtener ganancias. Aunque pueda sonar descabellado, alguna de estas compañías dentro del portafolio de la Pershing Square
podrían experimentar mayores ingresos y ganancias durante un periodo de inflación. Para que puedan creernos, hablaremos de su enfoque en activos ligeros, una de las dos características. ¿Qué significa? Enfocarse en activos ligeros significa buscar invertir en compañías que no requieren de inversiones masivas en activos para empezar a operar, tal como necesitaría una compañía de telecomunicaciones que debería invertir miles de millones en infraestructura. Otro ejemplo son las aerolíneas, que deben comprar flotas de aviones y establecerse en numerosos aeropuertos para empezar el negocio. American Airlines, por ejemplo, posee alrededor de $40.000 millones en casi 1.000 aviones. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que el valor de mercado de esta aerolínea no es de $40.000 millones. En la actualidad, se acerca a solo $10.000 millones. Es extraño, pero es una realidad. Y comparemos con una de las principales inversiones de Bill, los restaurantes de marcas internacionales. Lo positivo del negocio de las marcas y sus franquicias es que las marcas no tienen que ser propiedades de los restaurantes físicos para generar ingresos. Los restaurantes de marcas internacionales en los que Altman invierte solo deben asesorar a los franquiciados, apoyar en la logística y demás. A cambio, reciben un porcentaje de las ventas. Es decir, no tienen que invertir en los restaurantes comprando terrenos, construyendo o adquiriendo los equipos. El franquiciado es el que se encarga de asumir los gastos. Esto significa que estas marcas no necesitan hacer grandes inversiones, ni requieren de grandes cantidades de dinero para operar mientras reciben comisiones, por lo que pueden resistir tiempos inflacionarios. De hecho, con el aumento de los precios pueden incluso ganar más dinero porque los productos incrementan de precio, y no tienen que lidiar con el aumento de los costos operativos ni reducir sus márgenes de ganancias. Es simplemente un gran negocio. La otra característica es el poder de la fijación de precios sin perder clientela, y esta es una capacidad que tienen pocas compañías. Un gran ejemplo es Chipotle. A lo largo de los años, esta marca ha logrado amasar una enorme clientela muy leal, tanto que durante épocas inflacionarias en las que los precios deben subir para no generar pérdidas, los clientes mantenían el nivel de consumo. Sucede lo mismo con Canadian Pacific Railway, una compañía que presta un servicio esencial para sus usuarios y que no dejará de ser utilizada por ligeros aumentos de precios cuando la inflación llegue. Si lo piensan, estas inversiones se parecen a las de Warren Buffett. Coca-Cola tiene una clientela increíblemente leal y parece difícil imaginar que dejarán de consumirla por incrementos de precios. Apple, una de las compañías favoritas de Buffett, también opera igual. A pesar de que sus productos son mucho más costosos que los de la competencia, sigue vendiendo a un gran ritmo. Tiene el poder de fijar precios y seguir ganando usuarios. Así que estos son dos características a considerar a la hora de invertir para tiempos inflacionarios, según la cartera de Bill Ackman. Enfocarnos en compañías de activos ligeros y que tengan poder de fijación. Pero recuerda que no hay inversión 100% segura y que lo más importante para los tiempos turbulentos es tener una cartera diversificada. Apostar todo en una o en un par de acciones podría resultar costoso. Este 2024 será un año bastante difícil, pero como no significa que deba ser malo financieramente para todos. Siempre se pueden aprovechar los tiempos económicos difíciles, cuando se tiene el conocimiento. Ahora lo tienes, pero siempre puedes investigar y aprender más. Recuerda que invertirás tu dinero y es tu responsabilidad hacerlo bien. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos. Síguenos para que no te pierdas más contenido como este.